Buenas tardes, nosotros somos el equipo 41 y vamos a presentar el tema de hipocalemia y sus complicaciones en los pacientes. Bueno, lo primero es definir qué es hipocalemia. La hipocalemia, o también conocida como hipopotasemia, se define por una concentración sérica de potasio, o sea, en sangre, por debajo del límite inferior de lo normal, que es 3.5 mil equivalentes, y esta se divide en leve, que es una concentración de potasio de 3 a 3.5 mil equivalentes, moderada, que es entre 2.5 a 3 mil equivalentes, y grave, que es si la concentración de potasio es menor a 2.5 mil equivalentes. Y este es un trastorno electrolítico muy frecuente que puede ocurrir por tres mecanismos que vamos a ver ahorita, los cuales son redistribución hacia el espacio intracelular. Cuando pasa esto, la concentración plasmática de potasio en muchas ocasiones no refleja el estado real de los depósitos en el organismo, como en el caso de los pacientes con cetoacidosis diabética, que presentan habitualmente cifras de potasio elevadas o normales y que tienen una verdadera disminución de potasio. El otro mecanismo de los tres es pérdidas extrarrenales, habitualmente son digestivas o pérdidas renales. La hipopotasemia es mucho más frecuente que la hiperpotasemia, que esta es cuando los niveles en sangre de potasio son mayores a los normales. Y en un estudio se analizó los niveles de potasio en servicio de urgencias y el 49.9% de los pacientes presentaban hipopotasemia de más, no, menos de, perdón, de 4 milimoles. Hay diferentes causas de la hipopotasemia o de la hipocalemia y se pueden ver resumidas en esta tabla, pero las más frecuentes, bueno, primero se piensa que la baja ingesta de potasio puede ser como una causa, pero rara vez esto produce hipopotasemia, porque la mayoría de los alimentos contienen cantidades suficientes de este ion. Y en situaciones de limitación digesta de potasio, el riñón es capaz de adaptarse y disminuir la eliminación urinaria a menos de 15 milimoles al día. Las pérdidas extrarrenales de potasio más habituales tienen lugar en el tubo digestivo. Más comunes son la diarrea, fístulas, adenomas vellosos, etc. Determinadas situaciones pueden aumentar de forma significativa las pérdidas cutáneas de potasio, como el ejercicio físico, con mucha sudoración o quemaduras extensas. Y el hiperaldosteronismo o la hiperactividad mineralocorticoide es un factor relevante en muchas hipopotasemias, constituyendo el mecanismo principal en los casos de hiperaldosteronismo primario. Y, o sea, en cuanto a las causas de hipopotasemia por pérdidas renales de potasio, la más frecuente es el tratamiento de diuréticos. Las complicaciones o la clínica que se puede ver en los pacientes. mm, Son manifestaciones cardíacas y neuromusculares que se deben principalmente a la hiperpolarización de la membrana celular. Generalmente la hipopotasemia moderada no produce síntomas, pero una hipopotasemia más grave puede causar sintomatología cardíaca y neuromuscular, como ya lo mencioné, e incluso renal. Es muy frecuente observar astenia y calambres musculares junto con parestesias. La debilidad muscular se presenta de forma similar a como lo hace la hiperpotasemia. Generalmente se inicia en extremidades inferiores, progresando al tronco y extremidades superiores, y en los casos más graves puede producir parálisis. También en la hipopotasemia se pueden producir distintas arritmias y ciertas alteraciones características en el electrocardiograma, que es como el que vemos la imagen, como el descenso del segmento ST, la disminución de la amplitud de la onda T y la aparición de la onda U, que es como vemos aquí. Aunque la hipopotasemia es más frecuente, la hiperpotasemia es mucho más grave y sus complicaciones son más graves en los pacientes.
Bueno, en base al diagnóstico, la hipocalemia suele ser asintomática, por lo que la evaluación comienza con la búsqueda de signos o síntomas que nos adviertan y que justifiquen un tratamiento urgente. Estos incluyen la debilidad o palpitaciones, cambios en el electrocardiograma, una hipocalemia grave que sería menor a 2.5 miliequivalentes por litro, y esta hipopotasemia puede ser de aparición rápida o alguna enfermedad cardíaca subyacente o cirrosis. También podemos elaborar una historia o examen físico, que la historia clínica sería enfocada, incluiría una evaluación de posibles pérdidas gastrointestinales, alguna revisión de medicamentos o evaluación de comorbilidades cardíacas subyacentes. Los antecedentes de parálisis, hipertiroidismo o uso de insulina o agonistas beta nos sugieren que hay posibles cambios transcelulares que conducen a una hipocalemia redistributiva. Es importante realizar un examen físico, ya que este debe de centrarse en identificar arritmias cardíacas y manifestaciones neurológicas, que esta puede ir desde una debilidad generalizada hasta una parálisis ascendente. Después tenemos los análisis de laboratorio y el electrocardiograma, que el diagnóstico nos debe confirmar repitiendo la medición de potasio sérico. También otras pruebas de laboratorio incluyen los niveles séricos de glucosa y magnesio, los niveles de creatinina y electrolitos en orina y el equilibrio ácido-base. Es importante realizar el electrocardiograma porque es la primera manifestación de la hipopotasemia, la distribución de la amplitud de la onda T. Por último, tenemos el tratamiento de la hipocalemia, el cual el objetivo principal es la prevención de alteraciones de la conducción cardíaca y de la disfunción neuromuscular, ya que son potencialmente mortales mediante el aumento del potasio sérico a un nivel seguro. Sería una reposición adicional que puede realizarse más lentamente, y la atención se centra en el diagnóstico y el tratamiento del trastorno subyacente. Y eso sería todo de nuestra parte. Bueno, también debido a que el uso de potasio intravenoso aumenta el riesgo de hiperpotasemia, y este puede causar dolor y flebitis, que debe reservarse para pacientes con hipocalemia grave, el potasio intravenoso. Por lo tanto, la corrección rápida es posible con potasio oral, que es probable que los resultados más rápidos se logren combinando con la administración oral con intravenosa. Y ahora sí sería todo por nuestra parte. Gracias.